En esta oportunidad les presentamos a la expositora que nos acompañará durante el webinar. Al finalizar se proyectará la ronda de preguntas, las cuales pueden ir dejando en la casilla de comentarios. Bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias por ser parte del webinar Ciudades Globales o Ciudades con Vocación Internacional hacia una política de internacionalización. Adriana Huerta, egresada de la licenciatura en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México, cuenta con una maestría en Ciencias Sociales y Humanidades por la Universidad Autónoma Metropolitana Campus Guajimalpa. Actualmente estudia el doctorado en Estudios Urbanos en la Université du Québec en Montreal. Sus áreas de especialización son la internacionalización de ciudades y la valoración patrimonial del espacio urbano, cuyo título de la ponencia es, como ya dije, Ciudades Globales o Ciudades con Vocación Internacional hacia una política de internacionalización. A la vez mencionar al público que debe de mantener las cámaras y micrófonos apagados para que el webinar se realice de la mejor manera posible. Muchas gracias por su presencia, la ponente Adriana Huertas, y puede comenzar con su diserción. Pues bueno, muchas gracias. Un saludo a todos los que están en este momento virtualmente. Y muchas gracias. Quiero agradecer a la invitación del taller Alberto Ulloa Sotomayor por esta oportunidad de estar aquí hoy con ustedes, aunque sea virtualmente, pero en directo. Y me gustaría también particularmente agradecer a Gabriela Misari y a José Martín González, que esta invitación no hubiera sido posible sin ellos. También agradecer a las moderadoras que estaremos el día de hoy platicando y haciendo esta conversación un poco más dinámica. Para empezar, me gustaría que contestaran unas preguntas que les he puesto en el chat. Permítanme, voy a poner la ponencia. Si no pueden entrar al link, pueden escanear un código QR desde su celular, desde una aplicación de celular. No sé si alcanzan a ver la pantalla. Entra este link, escanea el código QR y responde las preguntas. Bueno, ustedes les voy a dar un momento y ya en cuanto siga la presentación podré tener las respuestas y conocer a todos un poco más. Entonces, voy a dar paso a la presentación. Pues bueno, además de reiterar que es un gusto estar con ustedes en este momento, me gustaría hablarles de este tema que es muy interesante y es el cual me encuentro especializándome actualmente, que son las ciudades internacionales, las ciudades globales, y particularmente hablar sobre el artículo por el cual gané el segundo premio a la investigación sobre internacionalización de gobiernos locales por la Alianza Euro-Latinoamericana de Cooperación entre Ciudades. Este artículo aborda la internacionalización, la institucionalización de la internacionalización de la Ciudad de México y es el camino hacia una política internacional. Entonces, la primera parte de esta ponencia me gustaría hablar sobre el trasfondo, sobre las bases teóricas y conceptuales que llevan a considerar este fenómeno de internacionalización de gobiernos locales, principalmente en las ciudades, el cual es abordado, pues, lo abordo desde la sociología política, pero también me gustaría abordarlo desde los estudios urbanos, que es mi ámbito de especialización. En este sentido, me concentro en la primera parte de esta ponencia, en estas bases teóricas, para posteriormente hablar sobre el caso particular de la Ciudad de México. Bueno, esto, si tiene algún problema, me avisan. ¿Por qué hablar de ciudades? En principio vivimos en un mundo urbano y estamos ante un contexto completamente nuevo, que es esta pandemia, y que nos obliga a pensar en la importancia de ver a la escala urbana y a la escala de la ciudad. Como vemos en esta gráfica que les estoy presentando, que fue hecha por ONU Habitat, con también datos del Banco Mundial,
ha habido una explosión urbana en los últimos años y esto hace que el 55.7% de la población mundial actualmente vivamos en unas ciudades. Ahora, ¿por qué es importante tomar esta escala en el estudio de las relaciones internacionales, del derecho, de la ciencia política? En principio, porque el gobierno de la ciudad, los gobiernos locales en general, son los gobiernos más próximos, si lo queremos ver desde el punto de vista democrático, son los gobiernos más próximos a los ciudadanos. Es decir, son los que conocen mucho mejor las necesidades, son los que tienen a la mano la forma de conocer a la población y de saber qué es lo que hace falta o qué es lo que tiene que, en qué tiene que legislar, en qué tiene que hacer una política pública. Desde ese punto de vista, tenemos varias perspectivas. En principio, hay un politólogo canadiense que se llama Warren Magnusson, que nos dice hay que urbanizar la ciencia política. ¿Por qué? Porque desde un punto de vista tradicional, convencional, la ciencia política, las relaciones internacionales están principalmente analizadas desde el punto de vista estatocéntrico, desde el Estado central. Entonces, lo que él nos dice en su libro Seem Like a City, viendo como una ciudad, es que hay que rechazar esta perspectiva estatocéntrica y hay que ver más allá, hay que complejizar todos los fenómenos que suceden hoy en día. Y por eso él da una frase que es una crítica muy, muy precisa, que es Big Boys, of course, study countries rather than cities. O sea, los Big Boys, como decir, las vacas sagradas, en México decimos así, estas personas, estos investigadores intocables que tienen una perspectiva muy tradicional, estudian a los países en lugar de las ciudades porque la ciudad podría tener una connotación inferior al Estado desde esta crítica, desde este punto de vista. Entonces, por eso él nos dice, vamos más allá, hagamos más complejo el análisis internacional y démonos cuenta que suceden cosas en el ámbito de las ciudades. Entonces, en este sentido, yo quise nombrar esta ponencia Ciudades Globales o Ciudades con Vocación Internacional, porque hay una discusión, hay muchos debates en torno a la manera de internacionalizar una ciudad, a la manera de cómo una ciudad puede lograrse un actor en el escenario internacional o crear a través de la creación de una política internacional. Y se usa mucho el término ciudad global. Seguramente lo han visto. Este término apareció, se empezó a ser mucho más utilizado en la década de 1980 para describir cómo es que la ciudad se hizo importante en términos económicos en el ámbito global, en la economía global. Entonces, tenemos que en el contexto de la globalización, la ciudad toma un papel muy importante como concentradora del poder financiero, como concentradora de poder económico principalmente. Es el lugar donde se asientan las corporaciones multinacionales, transnacionales. Es el lugar donde están la mayor parte de los recursos, donde está el poder de crear riqueza. Y entonces, desde este punto de vista, la ciudad cobra importancia espacialmente en la globalización. Entonces, tenemos este término, este concepto que nos ayuda a describir esta característica de la ciudad. Sin embargo, vemos que no todas las ciudades se pueden adaptar a este concepto. ¿Por qué? Aquí les estoy presentando un mapa en el cual aparecen las ciudades. Es un ranking de ciudades, es un ranking conocido que se llama Índice Globalization. Bueno, es un índice de globalización y de ciudades mundiales, que está hecho por una universidad en Reino Unido, en el cual califican a las ciudades de acuerdo a su conectividad al exterior, de acuerdo con la forma en la que proveen servicios financieros, jurídicos, servicios en cuanto a marketing a otras ciudades o a otras ciudades en el mundo, y la forma en la que se conectan a través de aeropuertos, de infraestructura, de instalación de telecomunicaciones. Entonces tenemos que las ciudades color naranja son las ciudades alfa, digamos, las ciudades globales. Las ciudades
beta son las ciudades moradas y las ciudades que son los puntos negros son las ciudades gamma. Entonces, esta clasificación es una de tantas que se hacen desde think tanks, que se hacen desde universidades o que las hacen gobiernos o empresas para para describir a las ciudades desde un punto de vista desde su conexión al exterior. Entonces tenemos me gustaría que se dieran cuenta cómo está esa distribución de las ciudades globales, esas ciudades anaranjadas, en qué regiones del mundo están, ver exactamente cómo en Latinoamérica aparecen 2 puntos morados y puntos negros. Entonces es ahí pertinente hablar de ciudades globales o de debatir las ciudades globales. Es cuando es importante reflexionar el uso de la ciudad global, bueno, el concepto de ciudad global. Y entonces tenemos a Saskia Sassen. Ella es una socióloga neerlandesa que en 1990 critica el concepto de ciudad global, hace una revisión crítica de ese concepto en el que dice, sí, en la globalización, espacialmente las ciudades han cobrado muchísima importancia, se han vuelto importantes porque sirven para concentrar todas estas instituciones, todo este poder financiero, pero también eso implica que haya muchas desigualdades económicas. Eso implica que la ciudad no solamente ofrezca servicios de tecnología de punta, que la ciudad esté completamente modernizada y adaptada a estos servicios, sino también que haya pobreza, que haya lo que conocemos como barrios degradados, que haya gente que viva en la miseria. Entonces, es esta brecha que se hace en la ciudad global, que es inherente a la ciudad global, porque a la par de valorizar la creación de riqueza a través de servicios jurídicos, de oficinas que vinculan al poder económico a nivel internacional, también es importante ver que existen ocupaciones o profesiones que se evalúan, que no son importantes para términos de producción de riqueza. Entonces, esto inevitablemente crea una brecha enorme. Ella hace esta descripción de la ciudad global desde una comparación entre 3 ciudades globales, que son las principales, las que siempre se mencionan, son París, Londres y Tokio. Entonces, incluso en estas imágenes que les muestro, es la misma ciudad. Es París, una parte es París, este distrito financiero que distingue a las ciudades globales, que es estos edificios de arquitectura moderna, que tienen el símbolo del poder económico, el core center que le llaman, el business district, que es tan característico de la ciudad global, que se ha vuelto un símbolo de la ciudad global, frente a un campamento de migrantes que están en una terminal de tren, que viven en completa miseria. Entonces, es importante ver este punto de vista de la ciudad global para darnos cuenta que el concepto también considera desigualdades sociales importantes. Y pues bueno, aquí son se encuentran en la literatura también otros conceptos que se desmarcan de la ciudad global, o que al menos retoman una parte de lo que se describe por ciudad global, pero hacen que dar otra perspectiva, que se dé otra perspectiva. ¿De qué hablo? Hay autores que desde el punto de vista de la literatura francesa, bueno, de habla francesa, hablan de ciudades mundiales o ciudades internacionales. Son Cynthia Gorra-Govan y Doreen Macy. Bueno, ella ella fue inglesa, pero también tiene este enfoque de decir, son ciudades mundiales o internacionales, porque no solamente se trata de describir el papel de la ciudad dentro de estos flujos económicos de capital que está desregulado, de capital que está fuera de
que no tienen nacionalidad, por así decirlo. Entonces, estas ciudades mundiales también están conectadas por flujos, pero son flujos de personas, por migrantes, por cosas, por contextos epidemiológicos, como ahora lo vemos por el COVID. También están conectadas por redes de patrimonio, redes culturales. Entonces, es importante mencionar que las ciudades mundiales, el decir ciudad mundial, ya le da una connotación a la ciudad de estar enlazada al exterior de las fronteras, pero al mismo tiempo de estar unida a través de otros flujos que no solamente son económicos. En ese sentido, las ciudades mundiales no son ciudades globales, no necesariamente son ciudades globales, como lo vimos en ese mapa, son ciudades que en algún momento tienen alguna característica que las hace estar vinculadas al internacional, que son atractivas incluso para el ámbito internacional, para recibir inversiones, pero no cuentan con esta categoría de ciudad global. Y otra categoría que es importante, otro concepto que discute el concepto de ciudad global, es el de ciudades ordinarias, Ordinary Cities, de Jennifer Robinson. Lo que dice Jennifer Robinson es, la mayoría de las ciudades en el mundo no pueden ser ciudades globales, no tienen los recursos para alcanzar esta globalidad, esta vinculación a la economía global. Entonces, se dedican muchísimos esfuerzos para poder obtener esta categoría, y son esfuerzos que no necesariamente retribuyen a la población que vive en esas ciudades, a sus habitantes. ¿Por qué? Porque uno de los ejemplos que es muy común es la construcción de ciertos de los distritos financieros o centros de convenciones para poder albergar actividades económicas de servicios de alta tecnología, que no necesariamente van a ser ocupados o no necesariamente son necesarios para la ciudad. En cambio, se están invirtiendo no solamente recursos financieros, recursos económicos, sino se invierten también recursos humanos en la construcción de esta ciudad enfocada a la economía global, en detrimento de otras cosas como la construcción, de infraestructura hospitalaria. Entonces, por eso ella dice, las ciudades no tienen que ser ciudades globales, pueden ser ciudades ordinarias. Y eso también implica que no pierdan esa autenticidad, que no queden todas iguales como con este business district, con este distrito financiero en el que todos los edificios van a ser iguales, en el que el paisaje urbano será igual, y pues de cierta forma remediar estas desigualdades que genera el hecho de hacerse una ciudad global. Y pues bueno, una vez dejado en claro el porqué de este título y el por qué es importante considerar las ciudades como actores en este contexto, hablar de internacionalización, es importante justificar también por qué considerar a las ciudades como un actor en las relaciones internacionales. Pues bueno, en principio tenemos que Jordi Borja y Manuel Castel nos dicen, las relaciones interurbanas son necesarias para mantener el sistema económico, es decir, no hay marcha atrás. Debe de haber una vinculación internacional de las ciudades, no hay forma de que esto no suceda. Y es necesario para que se siga manteniendo, y ya no es algo que dependa únicamente de los gobiernos. También hay muchísimas vinculaciones entre la población, entre empresas. Entonces ya no es algo que dependa, que pase únicamente por una escala, por el gobierno. Entonces, en principio, de ahí ya no hay marcha atrás. En segundo lugar, a partir de 1970 se da la crisis, lo que se conoce como crisis del Estado benefactor o del Estado providencia, en la cual se empieza a ver, se apareja también con una descentralización tanto política como administrativa, y son los gobiernos locales los que comienzan a asumir una mayor cantidad de responsabilidades en el ámbito, en la gestión local. Entonces,
Esto va a la par con la adopción de un sistema neoliberal en el cual son las unidades administrativas y los subnacionales, por así decirlo, que empiezan a asumir diversos compromisos económicos que necesitan obtener recursos del exterior, lo que David Harvey llama una ciudad empresarial, que es decir, la ciudad, en este caso las ciudades tienen que buscar obtener recursos de donde sea y ven al ámbito internacional como una forma de obtener recursos a través de inversión extranjera, de turismo, de nuevos habitantes que lleguen y que aporten capital a la ciudad. Entonces, en este sentido, la ciudad comienza a verse en esta dinámica de internacionalización donde es necesario obtener estos recursos en el ámbito internacional. La tercera razón tiene que ver con que los gobiernos locales y las ciudades se convierten en actores del escenario internacional porque comienzan a poner temas en la agenda mundial, comienzan no solamente a actuar a su mismo, al nivel nacional, sino que empiezan a tener una importancia a nivel internacional. Por ejemplo, empiezan a gestionar, a poner la atención en temas como el medio ambiente, y se empieza a abandonar esta perspectiva donde solamente los estados-nación son los únicos que pueden dominar en la mesa, en el escenario global, y son los únicos que pueden establecer una vinculación internacional. Entonces, aquí tenemos que los gobiernos locales asumen este papel y empiezan a dar un paso hacia adelante en cuanto a ciertos temas que anteriormente se les concedía únicamente a los estados-nación. Y pues bueno, hablando específicamente sobre esta actividad internacional de los gobiernos locales, se dan muchos, se ha escrito sobre el tema desde diferentes perspectivas y se ha ahondado en esta materia desde 1980. Uno de los primeros esfuerzos, bueno, una de las primeras conceptualizaciones que se les da a esta actividad es la de paradiplomacia. Esta se da en 1980, desde acá 1980, por Ivo Duchacek y Panayotis Soldatos, y definen esta actividad internacional como estas relaciones que se dan entre gobiernos locales o estas unidades que están por debajo del Estado central. Entonces, esta es una de las principales, pero obviamente se dan otras conceptualizaciones que dependen del tipo de gobierno, de las condiciones de cada entidad que desarrolla esta actividad o incluso de los objetivos por los cuales se busca internacionalizarse o se busca tener una vinculación al exterior. Uno de ellos es diplomacia federativa, como en el caso de Brasil. También en el caso de Francia se hizo muy popular, bueno, en el contexto europeo se da la cooperación internacional descentralizada, pero también a raíz de una de las últimas leyes también se le llama acción exterior de las colectividades territoriales. Entonces, hay otros autores que hablan de una diplomacia multinivel. También se habla de una diplomacia descentralizada. Todo esto para demostrar que son actividades que son paralelas, por así decirlo, a aquella que desarrolla un Estado central y que tienen en ocasiones que van en el mismo sentido, que no contradicen esta política exterior dictada por el Estado central, por un Estado-nación, pero también puede ser que van en oposición. También por eso surgen otros términos como posdiplomacia, microdiplomacia, y bueno, en fin, hay diferentes formas de llamar esta actividad. Y en el caso de las ciudades tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, algunos autores neerlandeses
incluso también hay un autor francés, Yves Viltard, ellos nos dicen, se le atribuye más bien el nombre de diplomacia de ciudades a la acción específica de las ciudades, a esta actividad internacional que desarrolló una ciudad. Y esto a raíz de 2008, 2007, 2008, que hacen un esfuerzo entre académicos por dar este término, por consolidar este término. Otro de las formas de considerar esta actividad es por Ray Lara. Él nos dice, él habla de una inserción internacional de las ciudades para llamar a esta forma en la que las ciudades se vinculan al exterior. Siguiente. Ahora, hay varios motivos por los cuales se desarrolla una paradiplomacia o esta actividad que estoy describiendo. La primera es porque los gobiernos buscan soluciones a problemas comunes, es decir, como ya mencioné, vivimos en un mundo urbano, entonces es normal que compartamos los mismos desafíos, los mismos problemas, y ahora lo hemos visto en tema de COVID, los gobiernos han buscado compartir las buenas prácticas, qué es lo que les ha funcionado para detener los contagios, qué es lo que les ha funcionado para temas de salud. Entonces es una de las formas, una de las principales motivaciones. La otra es para fortalecer competencias. En ese sentido es muy importante la cooperación entre gobiernos locales porque ayuda a fortalecer ciertos ámbitos, no sé, por ejemplo, la provisión de servicios públicos. Algún gobierno puede beneficiar de asistencia técnica por parte de otro o por parte de una asociación, de un agente externo para poder remediar ciertas eficiencias que tiene en el ámbito interno. Otra es para promover la descentralización. Con esto se habla de evitar esta carga burocrática que se impone al establecer un régimen o trámites, por ejemplo, que vienen desde el Estado, desde el gobierno central, y entonces tener que gestionar todo desde el gobierno central es mucho más difícil. Entonces trata de la descentralización va de eso, de simplificar ciertos trámites o ciertas cosas. Otra de las razones son por los mismos intereses personales de los gobernantes. En ese sentido, hay algunos gobernantes que tienen un perfil mucho más internacional que otros. Aquí uno de los ejemplos que tal vez ustedes conocen en el caso de Perú es con Michel Ascueta. Él fue una de las personas que tuvo mayor perfil internacional en Villa El Salvador. Y pues bueno, fue nominado al Premio Nobel, leí que gestionó la visita del Papa a Perú, entonces él tuvo este perfil de internacionalización. Igual en las imágenes le estoy poniendo también a 3 alcaldesas que son muy activas en el ámbito internacional y que tienen también este perfil de buscar siempre una alianza al exterior. Es la alcaldesa de Washington, en el centro es la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, y Valérie Plante, que es la del lado derecho, que es la alcaldesa de Montreal. Entonces, esta es otra de las razones por las cuales una entidad busca salir al exterior. La otra es por oportunismo electoral. Esto también es similar a lo que les comentaba. Sin embargo, es importante recalcar que hay muchos gobernantes que obviamente buscan en su carrera política, buscan el siguiente puesto, buscan seguir a otro ámbito, saltar a otro gobierno. Y obviamente el tomarse la foto con ciertos referentes internacionales implica que sea visto, que salga en diarios, que salga en medios, y eso hace que le dé mucho más
exposición internacional y obviamente a nivel nacional. Otra de las razones es para expresar demandas sociales a nivel local. Muchos movimientos sociales buscan que sean llamados al exterior, que se vean al exterior eh, para reafirmar, para tener como para que sus temas sean puestos en la agenda también o que tengan la atención de los medios. Otro de los motivos es para hacer evidentes las diferencias culturales en el ámbito nacional. Aquí es, por ejemplo, los Quebec y Cataluña son dos entidades que también dentro de sus estados son diferentes, entonces han buscado a través de una paradiplomacia, han buscado no solamente reafirmar su identidad, sino decir, estamos en este estado, pero somos diferentes. Otra es para conectarse con la diáspora. Esto es importante porque pues, es conectarse con estos migrantes. Hay muchos países que tienen comunidades de migrantes muy grandes y esto hace no solamente países, sino muchos gobiernos locales que buscan conectarse con esta diáspora. Otra es para sobreponerse al aislacionismo, sobre todo en contextos de guerra. De hecho, los hermanamientos de ciudades surgen en este contexto entre las comunidades, entre ciudades europeas que se encontraban en disputa en el momento y después de la Segunda Guerra Mundial, pues había como este ambiente tenso, entonces se busca acercarse, se busca tener mayor contacto. Y la última razón es para obtener recursos económicos del exterior, lo cual eso es algo que ya hemos hablado, ya lo habíamos visto. Y pues bueno, llegamos a la parte 2 de esta presentación, para lo cual me gustaría presentarles dos videos sobre la Ciudad de México, por si no conocen la Ciudad de México, por si no han visto algunas cosas de la Ciudad de México. Me gustaría que observaran los principales contrastes que tiene la Ciudad de México y bueno, les voy a pedir a Rebeca que ponga el primer video, por favor. Sí, claro. Ahorita voy a compartir el video en pantalla. Gracias. A ver, si me permite para que deje de compartir usted y yo comparto. Ok, ya. Muchas gracias. A ver. Ya. Este es el primer video. Ay, disculpe. A ver, me indican si se puede escuchar, por favor. A ver. Sí se escucha.
Pues lo que quería que vieran en este video es estos paisajes de la ciudad que tienen estos, que tratan de buscar este centro de negocios, que al final en la Ciudad de México hay varios, están repartidos, pero sí tiene como la intención de buscar esta atractividad de la ciudad, que se ve atractiva. Y contrasta con el siguiente video para que se dé cuenta de esta dualidad en la ciudad global, mientras que hay una parte que se valoriza esta geografía corporativa de la que algunos autores nos hablan, también tiene la contraparte, que son las situaciones complicadas que, bueno, seguro lo vemos en otros países de América Latina. Ya, iniciamos con el segundo video. Bueno, pues este es el caso de Iztapalapa, es uno de los lugares, digamos, en la Ciudad de México está dividida en 16 alcaldías, digamos, son como otras unidades administrativas, y esta es una de ellas. Iztapalapa es la que tiene más población, más densidad poblacional, pero también
tiene una reputación de mucha peligrosidad por cuestiones de inseguridad y también de temas de pobreza. Entonces es importante ver cómo en esta ciudad, en la Ciudad de México, están estas dos partes, que estos problemas urbanos que son completamente inherentes al desarrollo urbano tan acelerado que ha tenido la ciudad y como lo tienen otras ciudades en América Latina. Y me gustaría que vieran esto, sobre todo porque en esta segunda parte me gustaría hablar sobre la forma en la que se ha hecho la internacionalización de la Ciudad de México, cómo es que se ha institucionalizado, es decir, cómo es que se ha asentado más allá de las administraciones gubernamentales, más allá del contexto nacional. Es importante ver de qué forma se ha hecho y cómo es que se puede constituir una política de internacionalización a través de diversas formas. Entonces voy a compartir de nuevo la presentación. Antes de compartir la presentación, me gustaría que vieran el cuestionario que hicieron, bueno, que respondieron todos. Entonces, que dicen qué ciudad vives. Bueno, Perú, Puebla, Mercedes, Buenos Aires. Pues bueno, está bastante... hay toda América Latina y eso me da gusto. ¿Y cuál es tu campo de estudio? Lo que domina es derecho, pero también hay relaciones internacionales, hay de todo, para diplomacia también. Bueno, y voy a compartir ahora sí la presentación. Entonces, les decía, la Ciudad de México tiene condiciones muy particulares. En principio, es la capital de la República Mexicana, tiene el asentamiento con mayor cantidad de habitantes, junto con su zona metropolitana, y es la sede de los poderes, donde está el poder ejecutivo, el legislativo, el judicial, las secretarías. Entonces tiene una concentración en cuanto a poder institucional muy grande, y tiene también diversos, bueno, obviamente se asientan las embajadas, los consulados. También es una ciudad que ha tenido mucha atención en el ámbito internacional, porque se han hecho Juegos Olímpicos, ha habido un Mundial de Fútbol, siempre hay eventos que atraen la atención internacional, eventos deportivos, culturales, y se asientan muchas instituciones también culturales y organismos que tienen bastante importancia. Entonces, por eso la Ciudad de México tiene, digamos, tiene ya podemos partir de esta vocación internacional de la ciudad, podemos decir que ya tenía una proyección en el ámbito internacional desde por sí misma, por sus mismas condiciones. Entonces, lo que se nota aquí es esta evolución, cómo es que de tener también esta atención se ha logrado reglamentar, se ha logrado hacer una acción internacional institucional desde el gobierno local. Entonces, antes de 2006, la Ciudad de México tenía lo que se puede llamar, Jorge Schiavon, un investigador mexicano, le llama autarquía, es decir, la ciudad estaba únicamente receptiva a la vinculación internacional a ciertos actores que llegaban y que firmaban un hermanamiento, o que pedían que pedían firmar un convenio. Entonces la ciudad realmente no era tan activa internacionalmente, más que a través de como les digo, esta atención que ya recibía por sí misma. Entonces, si bien había hermanamientos de 1969 y ya existía una oficina de vinculación internacional o de relaciones internacionales, no había esta actividad, no se había formalizado, no había ningún instrumento jurídico que tuviera que asentara esta internacionalización. Y también es importante decir que la ciudad estaba en un contexto de consolidación política, porque hasta antes de 1997 la ciudad
no elegía a sus gobernantes, incluso antes del 96 era dependiente del gobierno central, por así decirlo. Entonces la ciudad no estaba, digamos que se fue consolidando políticamente. En este momento, antes de 2006, del año, de hecho, sí, justo hasta 2006, el que era en ese momento el jefe de gobierno es Andrés Manuel López Obrador, que es el hoy presidente de México. Él decía, la mejor política exterior es la política interior, la política interna. Entonces, esto daba también a entender que no había este interés, al menos desde el jefe de gobierno, no había este interés de internacionalizar la ciudad. Por el contrario, es a partir de 2006, con el jefe de gobierno en turno en ese momento, que es Marcelo Ebrard, que paradójicamente él es hoy el canciller de México, el secretario de Relaciones Exteriores. Él desarrolla una política internacional muy activa de la ciudad. Aquí volvemos a lo mismo, esto depende mucho de su perfil. Él era internacionalista, él estudió relaciones internacionales y también tenía muchas aspiraciones políticas, bueno, sus aspiraciones políticas que incluso puede ser que hoy todavía tenga, sobre ser presidente de México, de tener esta candidatura a la presidencia, también hacía que tuvieran esta participación activa a nivel internacional y que quisiera dar a la ciudad este impulso. Entonces, este activismo que desarrolló la ciudad a partir de 2006 fue aprovechado por muchísimos actores en el ámbito local. Por ellos me refiero a las otras secretarías de gobierno de la ciudad que aprovechaban alguna visita de una delegación extranjera para firmar convenios, para establecer una cooperación, un instrumento de cooperación. Incluso las mismas alcaldías aprovechaban estas visitas para establecer lazos, para hacer algún evento. Entonces, esto fue creciendo. Sin embargo, no había ningún reglamento, no había un plan un plan director, no había un plan que dijera, estos son las metas, estos son los objetivos, estas son las metas, se va a evaluar. No había nada que pudiera definir eso y se podía decir que estaba atomizada la acción internacional de la ciudad en ese momento. Todo el mundo tenía, pero no había un mismo ritmo, cada quien iba a su ritmo y con sus propios intereses. El papel de la Oficina de Relaciones Internacionales en ese momento fue muy importante también. Sin embargo, no coordinaba todo el conjunto de la acción internacional de la ciudad que había en ese momento. Entonces, para analizar esta institucionalización y lo que le llamo institucionalización, que es una evolución, tomé algunos principios desde la sociología política en los que se estudia el comportamiento del Estado y algunos autores, Lacroix, Lacombe y Legalé, nos hablan de 4 factores que permiten establecer una institucionalización de una actividad, de una acción gubernamental o tendiendo hacia una política. Estas son la codificación, es decir, el aspecto normativo. La otra es la aprobación o aplicación de prácticas y de savoir-faire, que son de todos estos conocimientos. La otra es el establecimiento del rol de actores. Y la última es la identificación de socios estratégicos. Entonces, comenzando por la codificación. Esto, pues bueno, he visto que aquí tenemos varios juristas. Aquí, bueno, obviamente ustedes lo saben, es el establecimiento de normas, de instrumentos jurídicos que regulen esta acción, que permita que todas las tareas del gobierno local se incluyan en un marco jurídico y que se le dé no solamente legitimidad a esta acción internacional, sino que se reconozca que estas actividades internacionales forman parte de las tareas de alguna entidad o del mismo gobierno. Esto da seguridad
y ayuda a que se creen compromisos entre las partes. Entonces, para lograr esta codificación se empezaron a crear reglamentaciones, pero no fue hasta 2017 que surge la Constitución Política de la Ciudad de México. Como les decía, la ciudad ha estado en un proceso de consolidación política desde 1993, 96. En el 97 eligió por primera vez un gobernante. Entonces, en este proceso de consolidación política, es hasta 2017 que consigue hacer una propia constitución, y dentro de esta constitución, dentro de esta carta magna, se incluye la acción de la ciudad, la política internacional de la ciudad. Por cierto, se incluye bajo el lema Ciudad Global. Entonces, se le da este carácter jurídico a la actividad internacional de la ciudad. Y a raíz de esta constitución se crea también un reglamento, se reglamenta, se hace que se decide que sea la coordinación, la Oficina de Asuntos Internacionales, que hoy recibe el nombre de Coordinación General de Asesores y Asuntos Internacionales. Se decide que esta esté como organizadora, coordinadora de todas las acciones de lo que se le va a llamar un gabinete para la acción internacional, que son las secretarías que participan en la internacionalización, y además se le atribuye a la Asamblea Legislativa, al Congreso de la ciudad, se le atribuye una acción evaluadora de esta acción de internacionalización de la ciudad. Entonces, desde este punto de vista, la codificación permitió no solamente que a lo largo del tiempo siguiera hasta el momento siga esta internacionalización orquestada desde el gobierno local, a pesar de que ha habido, en este momento hubo un cambio de gobierno, cambió incluso el partido. Entonces eso en teoría le da largo alcance, hace que sea una actividad de largo alcance al gobierno. La siguiente es la aprobación y aplicación de prácticas y de savoir-faire. En este sentido, lo que permite esta institucionalización es establecer ciertos instrumentos de internacionalización que permitan dar seguridad y permanencia a las actividades internacionales. Es decir, el establecer ciertos mecanismos de internacionalización, las formas en las que se va a conducir la ciudad al internacional, en el ámbito internacional, permite que se tengan objetivos, que se tengan ciertos plazos para poder cumplir en un programa de gobierno, para cumplir un plan de gobierno como fue incluir la actividad internacional de la ciudad en un programa de desarrollo de cada gobierno. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, en las imágenes que les muestro, es el jefe de gobierno de 2006 que les comentaba, que tenía un perfil internacional. Él aprovechaba cualquier visita de jefes de Estado, de personalidades, para ir a establecer un vínculo. También otra de las cosas que ha hecho la ciudad es instaurar un premio, el Premio Internacional de la Asociación, es una red de ciudades y gobiernos locales unidos, CGLU. Instauró el Premio Ciudad de México, y esto también da un seguimiento. Además, obviamente, de las acciones de diplomacia bilateral, por así decirlo, de acciones que tienen que ver con el establecimiento de convenios, con la celebración de hermanamientos, y la participación de la ciudad en redes de ciudades, en redes y asociaciones de ciudades. Actualmente participa en 13 redes en total, es de acuerdo con información actualizada por la misma Oficina de Relaciones Internacionales, de Asuntos Internacionales de la ciudad. Y otra de las cosas que se ha hecho, que se ha institucionalizado, que se ha fijado con el tiempo, es la celebración de eventos. Dentro de estos eventos, uno que
que resalta es la Feria de las Culturas Amigas, Feria Internacional de las Culturas Amigas. Esta es un evento que se hace año con año, en la cual las embajadas o representaciones consulares que tienen sede en la Ciudad de México, bueno, las embajadas porque es la capital, obviamente, se les invita a poner un stand, a demostrar aspectos culturales o a poner incluso venta de comida, de ciertas cosas que demuestren la particularidad del país que están representando, y además hacen eventos alrededor de esto. Esta feria la menciono porque surge en un contexto importante en 2009 con la crisis sanitaria de la influenza H1N1. La Ciudad de México fue, digamos, el epicentro de esta crisis sanitaria, y con ello dejó de recibir empezó, pues sí, muchísimos recursos económicos de turistas, y también la ciudad se cerró. Fueron, no sé, unas 3 semanas que la ciudad tuvo un confinamiento que no nada que ver con el que estamos viviendo en este momento. Y entonces la ciudad en ese momento tuvo, pues sí, esta carencia, esta falta económica. Entonces lo que hizo el jefe de gobierno en ese momento, se le ocurrió apelar a la solidaridad internacional y pedirles a las embajadas esta representación, como les digo, hacer esta feria. Entonces surge así la Feria de las Culturas Amigas. Ya tiene desde 2009, es decir, ya este año cumplió el 11º año, aunque no tuvo lugar físicamente como muchos otros eventos en todo el mundo, pero se ha ido agrandando. Empezó siendo en una avenida y se ha ido haciendo en otros ámbitos, en otros espacios, como aquí en la fotografía que muestro, es en el Zócalo de la ciudad, que es inmenso. Entonces ha tenido muchísimo impulso esta práctica. Y bueno, además hay otras acciones de diplomacia pública, que le llamo diplomacia pública, porque son buscar esos canales de comunicación, de buscar mostrar a la ciudad, comunicar a la ciudad al internacional a través de ferias, a través de otro tipo de eventos. También ha habido, es a eso con lo que me refiero en aprobación y aplicación de prácticas y savoir-faire. La siguiente es el rol de actores. Es el siguiente aspecto de la institucionalización. En cuanto al rol de actores, pues no solamente es, los autores dicen ritualizar las prácticas, sino es fijar el papel de cada uno de los participantes de la internacionalización. Es decir, cada uno tiene que tener una responsabilidad, fijar las reglas claras. Esto obviamente a través de la codificación, a través de normas, pero también al reconocimiento mutuo, que cada uno sepa quién tiene que realizar la coordinación, ¿no? Por ejemplo, la Coordinación General de Asesores está encargada, entonces es este reconocimiento que hace que funcione como un engranaje. Saber que las alcaldías también tienen que tener su parte, pero que también tienen que responder a un plan establecido previamente por la ciudad, a este plan que la ciudad que se crea por cada administración, también tiene mucho que ver. La siguiente es la identificación de socios estratégicos. Aquí es muy importante porque de esto depende que se busque, que se cree, que se justifique una actividad internacional a través de agentes externos al gobierno. Entonces, aquí el gobierno local tiene que tener la capacidad de asociarse con grupos de interés, con universidades, con agentes que le permitan conseguir esta internacionalización, y tienen que ser socios, por así decirlo, tienen que ser agentes que gocen de una buena reputación, que tengan cierta notoriedad a nivel nacional, que sean, digamos, una autoridad en un tema o en un ámbito,
que estén también, que tengan, les digo, buena reputación y que contribuyan a dar esta estabilidad a la acción internacional. En este sentido, hay dos, me gustaría recalcar dos en el caso de la Ciudad de México. El primero es el programa universitario de estudios sobre la ciudad de la Universidad Nacional Autónoma de México, el cual en un inicio también colaboró con el gobierno local, el gobierno de la Ciudad de México, estableciendo programas, incluso en la redacción de ciertas pues de ciertos documentos que hablaban sobre la internacionalización de la ciudad. Es clara esta perspectiva, esta asociación del programa universitario, y pues obviamente el tener el sustento de la universidad le da mayor seriedad y mayor peso a la actividad. Y el otro es la alianza ALAS, en ese sentido, bueno, sí, sí, seguramente han escuchado hablar de ALAS, pero surge también como una iniciativa, el proyecto ALAS surge como una iniciativa dentro de la ciudad, del gobierno de la Ciudad de México, y es, al fin, es ALAS quien también no solamente le da una justificación a esta acción internacional que ayuda a conseguir recursos económicos a través de gestiones con organismos europeos, también permite hacer talleres y ciertos ámbitos ciertos ámbitos sobre la profesionalización de quienes participan en las relaciones internacionales de las ciudades, y obviamente en el caso de la Ciudad de México, y también apoyando este proceso de internacionalización de la ciudad, buscando que otros actores, que agentes como organizaciones no gubernamentales, que personas de la universidad, bueno, académicos reconocidos o personas del sector cultural pudieran hablar y pudieran justificar también por qué era importante legislar para obtener una internacionalización de la ciudad y que se asentara en la Constitución, que se pusiera ese capítulo de ciudad global en la Constitución de la Ciudad de México. Y para esto me gustaría presentarles un video. Entonces es el último video, Rebeca, por favor. Les cuento rápidamente. Este video es de quien habla en ese momento, era el coordinador general de esta oficina de Relaciones Internacionales de la ciudad. Él es Cuauhtémoc Cárdenas. Él es un personaje importante que también forma parte de esta institucionalización de la vinculación internacional de la ciudad, porque él, como les decía, tienen que ser actores de renombre, que tengan reputación, buena reputación. Pues bueno, él fue el primer jefe de gobierno que tuvo la ciudad, electo que tuvo la ciudad en el 97. Él es un personaje reconocido de la izquierda mexicana. Tiene una historia porque también su padre fue presidente de México y tuvo, bueno, eso fue en 1930, entonces también tiene como este pasado que le da mayor como sustento a su acción. Entonces él en este momento, el video que les voy a presentar habla sobre este proceso. Ya acá está el video.
A ver, me están indicando que no se está escuchando el audio. Yo no lo escucho, no sé si alguien más. A ver, voy a tratar de ver al... A ver. ¿Me podrían indicar si es que se escucha para reproducir el video nuevamente? Porque me parece que... A ver. Ya se escucha. Ya, perfecto. Gracias. Y por otro lado, la ciudad, pues también por sus muchos problemas, por la forma de abordar esos problemas, pues constituye un laboratorio de experiencias. Esto es una tarea fundamental de esta coordinación, en coordinación a su vez con las distintas dependencias del gobierno de la ciudad, es divulgar las buenas experiencias de gobierno y traer a la Ciudad de México las buenas experiencias de otras ciudades sobre muy diversos temas. Por eso también la ciudad, aparte de tener una oficina que se llame laboratorio, constituye un laboratorio en sí de cómo enfocar muchos problemas. Pues ¿dónde se instrumentan? Pues donde está la gente, donde está la ciudad, donde hay que hacer cambios o aprovechar lo que aquí se está haciendo para mejorar la manzana, la colonia, la delegación contigua. Es muy importante justamente aterrizar todas estas medidas y todos estos acuerdos internacionales. Al final de cuentas, como digo, pues se instrumentan en la ciudad, se instrumentan entre la gente. Pero lo cierto es que cuando se aprovecha, por ejemplo, una buena experiencia en cualquier aspecto, llámese movilidad, llámese medio ambiente, llámese combate a la contaminación, etcétera, de otras partes, pues esto que se instrumenta en la ciudad acaba beneficiando a la ciudad misma y al habitante de la ciudad. Muchas gracias, Rebeca. Pues bueno, básicamente lo que decía Cuauhtémoc Cárdenas era por qué es necesario, bueno, en ese momento que hizo el video era por qué era necesario que la ciudad tuviera, que la acción internacional de la ciudad se incluyera como parte de la Constitución y que se legislara sobre eso, y cómo es que ya la ciudad de por sí ya tenía muchísimos componentes que la vinculaban al ámbito internacional, pero al mismo tiempo era necesario que esta acción que se postergara, que tuviera durabilidad, que no pasara nada más del momento en el que está, el momento político, del perfil del jefe de gobierno en turno, que fuera más allá, y pues bueno, que se transmitiera este mensaje, que se diera a conocer, no solamente para que el Congreso lo tomara en cuenta, para que la sociedad también lo considerara. Entonces, bueno, vuelvo a compartir esta presentación. Y bueno, a mí me gustaría compartir con ustedes unas reflexiones en torno a todo esto que hemos platicado en esta presentación. En principio, con respecto al artículo, efectivamente es importante analizar estos procesos de internacionalización, esta forma en la que se institucionalizan estas prácticas,
porque va más allá de decir cuáles son las buenas prácticas que ha hecho una ciudad o cuáles han sido los instrumentos que ha buscado para establecer un convenio, un contacto al internacional, sino para ver que se tiene que hacer una política que permita no solamente tener seguridad, sino también rendir cuentas, ser transparente. Entonces, cuanto a estos límites a esta investigación que hice para este artículo, es que, pues bueno, realmente es importante señalar que la Ciudad de México ya estaba en un contexto de reforma política, en la cual se estaban asentando muchas de sus competencias, estaban tomando en consideración sus capacidades como entidad, y por eso el tema de la Constitución, por eso algunos aspectos que pudieron haber ayudado a realizar esta institucionalización, que pudieron haber sido parte de este proceso, pero bueno, esto no lo estoy tomando. Esto, digo, amerita una investigación mucho más profunda para determinar esta forma como de consolidación política y al mismo tiempo junto con la acción internacional. Y la otra es también la coyuntura internacional, definitivamente juega también su parte. Cada vez hay más redes y asociaciones de ciudades, cada vez hay más ciudades que están buscando esta internacionalización. Entonces, al final es este movimiento que también puede ayudar a que las ciudades tengan esta política internacional y que busquen ser activas internacionalmente. En otro sentido, ¿cuál sería el lugar de la sociedad civil? Si bien se mencionan como parte de los actores clave, incluso hay investigadores, bueno, hay autores que dicen la sociedad civil forma parte de la internacionalización de un gobierno local. Esto no se puede considerar que solamente es el gobierno local quien lo hace, sino que hay intereses, el sector privado, uno de ellos, y también la sociedad civil. Aún existe una desvinculación en cuanto a la forma de caracterizar la internacionalización, tomando en cuenta la sociedad. Hay quienes dicen que son socios estratégicos, bueno, Ray Lara lo dice, son stakeholders porque forman parte de esto, pero al mismo tiempo hay que pensar que son, qué tipo de stakeholders, qué tipo de interés se tiene y de qué forma se transmite el mensaje de que la ciudad está buscando un convenio de colaboración con algún gobierno extranjero, sí, en qué forma podría ayudar a un ciudadano común en la ciudad. Entonces, esta vinculación, esta reflexión tiene que ser necesaria al momento de realizar esta política de internacionalización y de qué forma considerar que los habitantes participen en esta internacionalización. Aquí me gustaría mencionar el ejemplo. Es un ejemplo que seguramente ustedes en Perú conocen, es el presupuesto participativo de Villa El Salvador, que es, los presupuestos participativos tienen una gran tradición en América Latina, son desde Porto Alegre, han tenido como este impulso, y pues bueno, el presupuesto de Villa El Salvador también ha sido conocido internacionalmente justo por eso, porque se ha buscado que la acción colectiva se internacionalice, se dé a conocer que esta forma de buscar una participación colectiva en asuntos que conciernen a la comunidad, a la colectividad, tenga una internacionalización. Entonces, es importante ver cómo juega un papel la sociedad civil dentro de una política de internacionalización, sea a través de demostrar, de hacer presente, de hacer de proyectar los presupuestos participativos. El caso más conocido es el de Porto Alegre, y esto ha sido un modelo que se ha replicado en muchas ciudades en el mundo y que ha sido estudiado
en otras ciudades y sin embargo siguen llamando la atención estas iniciativas ciudadanas y siguen estando muy en boga. Entonces, estos ejercicios son una forma de incluir, y el hecho de que se utilicen como una estrategia de internacionalización también influye en la capacidad de la sociedad civil para conocer la internacionalización que realiza su ciudad. También hay otra forma, hay otra idea que se le asocia a la internacionalización cuando no tiene cuando no hay detrás esta justificación que se buscó darle a la Ciudad de México, y se le llama un turismo administrativo, cuando se ven estas delegaciones no solo el gobernante, sino de personal que pertenece al gobierno, que van al exterior y que buscan celebrar un contrato, un convenio con algún otro gobierno. En ocasiones se critica, y cuando no se da a conocer los objetivos claros, cuando no se inscriben dentro de un plan, se le critica y se le llama que es turismo administrativo. Por eso es muy importante que queden sentados los objetivos, que quede claro todo para que todos estos esfuerzos que puedan ser muy valiosos, que puedan retribuir a los habitantes de la ciudad, sean simplemente vistos como algo que no tendría razón de ser, o sean vistos como les digo, como turismo administrativo. En ese sentido, la otra pregunta es ¿qué hay en el tema post-COVID después de esta pandemia? ¿Cómo podríamos reflexionar en torno a la actividad internacional de las ciudades? Y sobre todo, en cómo funcionaría. Pues bueno, en algunas reflexiones, en algunas mesas de diálogo, en conferencias, muchos investigadores han concluido que definitivamente ha acelerado este proceso de internacionalización, porque ya no es necesario viajar, digamos, tomar estas gestiones de comprar boletos de avión, de establecer itinerarios. Ya no es necesario, porque ahora tenemos estas herramientas que son, pues, digamos, que facilitan esto, como esto que estamos haciendo en este momento. Podemos estar en cualquier otra ciudad del mundo y estar escuchándonos y estar virtualmente. Pues eso puede también suceder con los gobiernos locales, con los gobiernos de las ciudades, que pueden buscar ya ese contacto. Claro, eso supone otros desafíos, otros retos, como la forma de aproximarse a los otros gobiernos, o incluso la infraestructura de telecomunicaciones para poder tener la conexión a internet, para poder tener esta oficina. Pero básicamente es una forma en la que podría llevarse a cabo, que facilitaría la internacionalización. Y pues bueno, finalmente también, como vimos en el caso de la Feria Internacional de las Culturas Amigas, es una iniciativa que surgió ante la emergencia, ante esta falta de recursos, ante esta crisis, no solo sanitaria, que después se convirtió en una crisis financiera. Surgen ideas, surgen formas, iniciativas que al final ayudan y que se consolidan con el tiempo. Y pues bueno, no sabemos si después de esta pandemia, de esta situación, qué pueda salir, qué pueda seguir, que pueda perenizarse, o que pueda seguir siendo una práctica para la internacionalización de los gobiernos locales. Y pues bueno, espero sus preguntas, espero que cualquier duda, me gustaría saber sus comentarios, reflexiones, y pues agradezco mucho su atención. Ok, disculpen un momento la demora. Bueno, muchas gracias, Magíster Adriana Huerta, por ilustrarnos en materia de política internacional.
Ahora le daré pase a María para que prosiga con el desarrollo del webinar Ciudades Globales o Ciudades con Vocación Internacional hacia una política de internalización. Sí, Panda, ¿te encuentras ahí? Me parece que su audio está... A ver, ya. Ya, sí, estoy aquí. Ya, pasaremos a la ronda de preguntas. Pero, sí, la primera pregunta, bueno, pues para esta ponencia es la siguiente. Dentro del proceso de internacionalización de la Ciudad de México, ¿qué participación institucional se les ha dado a los pueblos indígenas existentes y reconocidos en el territorio? Pues muchas gracias por la pregunta. A mí también me cuesta mucho trabajo hablar de internacionalización, institucionalización y pues bueno, sí, es un trabalenguas. Sí. ¿Qué participación? Pues bueno, dentro del proceso de institucionalización de esta actividad, como les hablé de esta evolución, no ha habido tal, no han quedado como actores dentro del proceso, al menos a nivel de lo que ha sido dado a conocer y hasta este momento. Sin embargo, sí es muy importante ver que los pueblos indígenas han sido considerados en este proceso de consolidación política de la ciudad. Y en esta constitución en específico, que se dio en 2017, hay un capítulo específico dedicado al reconocimiento de la ciudad como una entidad plurinacional que tiene pluriétnica, en la cual se reconocen a los barrios indígenas, a los pueblos originarios, también se les llama así, y que tienen, se les da el derecho de autodeterminación, se les reconoce más bien el derecho de autodeterminación y se permite, se habla en este sentido de la presencia indígena, pero dentro de esta institucionalización no está como tal. Ya, pasaremos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es, ¿qué relación guarda el proceso de internacionalización con el proceso de integración regional que México lleva como plan de gobierno? Es importante aquí hablar de escalas, de diferentes escalas, entonces, y obviamente también de diversos gobiernos. Entonces, es difícil hablar de un impacto, de un efecto de la internacionalización de la ciudad en términos de regionalización. No es, ¿cómo decirlo? El proceso de regionalización no depende de la institucionalización de la actividad internacional de la Ciudad de México. Estos procesos de configuración regional, tanto en los que tiene México, tanto con Estados Unidos, Canadá, como hacia el hemisferio sur, con Centroamérica también, no tienen que ver con la internacionalización de la ciudad. Muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿qué papel cumplen los organismos internacionales dentro del proceso de institucionalización en México? Supongo que en la Ciudad de México. Bueno, de todas formas, estos organismos internacionales gubernamentales son, como bien lo decía en la presentación, son estos socios estratégicos que ayudan a darle legitimidad a la creación de leyes y que ayudan a justificar una acción internacional. En este sentido, la ciudad ha tenido colaboración con algunos como son organismos internacionales gubernamentales, como son ONU Habitat, en Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, que tiene capacidades como de asesoría en ciertos temas con la Ciudad de México.
también ha tenido en asesoría últimamente con la FAO, también de Naciones Unidas, y tiene con el programa, algunos programas de cooperación con la Unión Europea, pero ha sido, en este sentido, con estos gobiernos, ha sido con esos actores gubernamentales, con organismos gubernamentales internacionales, ha sido en términos de asesoría. Ya. Ahora le daré paso a mi compañera para que termine con las 2 últimas preguntas restantes. Ya. A ver, las preguntas que nos hicieron al formulario, las 2 últimas preguntas restantes son: ¿por qué la acción internacional de las autoridades locales es distinta de la que corresponde a los gobiernos nacionales? Es una pregunta muy interesante porque parecería que cumplen los mismos objetivos y que que tienen las mismas motivaciones, pero es muy claro que no. En principio, por el tipo de entidad a la que se refiere, ¿no? No es lo mismo un gobierno local que tiene, como les decía, está más cerca de los ciudadanos, que conoce mucho más a fondo los problemas que viven a día las personas. Y en segundo lugar, por las escalas, porque el gobierno central está ocupado también en otros temas que tienen que ver con la defensa de la soberanía, con la orientación económica hacia mercados internacionales que tienen un aspecto mucho más macroeconómico. Y pues bueno, en ese sentido son diferentes los intereses. Mientras que, como les decía, la política exterior de un Estado se define también en cuanto a esta soberanía, a la defensa de estos intereses nacionales. En un gobierno local van más hacia cooperación de temas, si les queremos llamar tangibles, como la provisión de servicios. No es lo mismo como la aproximación, el enfoque que le va a dar el gobierno local a ciertos aspectos, la seguridad ciudadana, el mejoramiento del espacio público, que son cosas que le atañen, y entonces de ahí que su acción internacional se enfoque a estas competencias, a estas materias. Ahora es importante porque los gobiernos locales han ido adquiriendo también otras capacidades que tradicionalmente ya estaban designadas únicamente a los gobiernos locales, perdón, a los gobiernos centrales. Entonces han ido desarrollando otras competencias, se han logrado que su experiencia se dé en otros ámbitos a través de experiencias que en otros ámbitos que anteriormente eran casi imposibles. Entonces, ahorita es importante, por ejemplo, se nota mucho ver cómo es que tienen una importancia en temas de medio ambiente, en todo lo que concierne las acciones de mitigación contra el cambio climático, porque al final son los estados los estados-nación que no han asumido estos compromisos que son no vinculantes, que han dicho... en el discurso dicen que se ocupan, pero al final no han logrado estos objetivos. Entonces son los gobiernos locales, principalmente los gobiernos de las ciudades, los que están adquiriendo esta participación mucho más activa, esta proactividad en cuanto a resolver y poner en marcha medidas que realmente funcionen para la mitigación del cambio climático. Ya, continuamos con la siguiente pregunta ¿Qué papel tiene la Alianza Euro-Latinoamericana de Cooperación entre ciudades conocidas como Red AI ALAS, sí? Y el programa de ciudades interculturales, Intercultural Cities Program, ISC, en el proceso de institucionalización de la vocación internacional de la Ciudad de México? Bueno, pues aquí obviamente el más importante es ALAS, la Alianza Euro-Latinoamericana. Como les decía, es un proyecto que se gestó dentro de la misma ciudad, del gobierno de la ciudad, y que ha tenido
no solamente ese apoyo en cuanto a recursos humanos, sino también a recursos financieros en el interior del gobierno, y ha tenido este alcance para permitir una vinculación con otros gobiernos pues ahora sí en Latinoamérica, pero también en Europa. Entonces, es este rol que podría ser más bien este papel de actor estratégico que sustenta la actividad internacional de la Ciudad de México ha sido muy importante, y la Alianza Euro-Latinoamericana eh, fue en su momento, bueno, sigue siendo, pero fue mucho más, hasta antes de esta última administración, fue mucho más preponderante el peso que le dio y la forma en la que ayudó a buscar esta institucionalización de la actividad internacional. Y en cuanto al programa de ciudades interculturales, bueno, este es un programa que se dio en el Consejo Europeo. Es más bien una colaboración con el Consejo Europeo, en el cual se crean, se busca crear leyes que busquen la interculturalidad en las ciudades, y básicamente solamente consideraba a las ciudades europeas, pero en 2006, si no mal recuerdo, se amplió ese programa y se aceptó a la Ciudad de México dentro de él, y se crearon iniciativas de ley para gestionar, para legislar sobre la interculturalidad, y se buscó que tuviera, que se hiciera, que se pusiera atención dentro del gobierno de la Ciudad de México a este aspecto. Ya, y ya para finalizar, tenemos preguntas en el chat. La primera pregunta viene de Arturo Cantor. Es con respecto de que si existe alguna red de ciudades para la cooperación internacional en la que participe la Ciudad de México. Pues participa en 13 redes. Las 13 tienen como dentro de los objetivos la cooperación, instaurar estas estrategias. Dentro de esas, bueno, no solamente está en ALAS, en la Alianza Euro-Latinoamericana, está Metrópolis, está ICLEI, está, no me sé todas las redes de las ciudades, bueno, está CGLU, que es la más grande y la más conocida. Está, bueno, me faltan muchas, pero puedo poner el link de la página por si hay alguna que te interese más. Ahí están. Ahorita pongo el link. Y la siguiente pregunta me parece que es de José. Sí, la siguiente pregunta es de José Sánchez. ¿Cuál crees que sería el mayor desafío para la internacionalización de las ciudades que se encuentran en estados con sistemas unitarios? Híjole, aquí ese es un tema importante porque no solamente tiene que ver el derecho, sino que también tiene que ver las cuestiones políticas de las mismas condiciones en las que se encuentra la ciudad. Entonces, depende mucho de la legislación que imponga el gobierno central para poder, digamos que darles este margen de acción a las ciudades o bueno, gobiernos locales para poder actuar en el escenario internacional. Es importante porque, aunque internacionalmente no hay una ley que diga, se permite a los gobiernos locales que actúen en el ámbito internacional, lo que hacen las ciudades es, de acuerdo con sus leyes locales, no locales, sino como en el ámbito nacional, buscan estos espacios, estas zonas en las que aún no existe una legislación para poder actuar, o bueno, utilizan también mecanismos ya jurídicos que ya están instaurados para poder actuar. Por ejemplo, bueno, yo sé que México no es el caso del que pregunta José, pero lo que parece importante es, no hay una ley
en general que permita a los estados, a los gobiernos locales actuar en el ámbito internacional. Sin embargo, hay una zona gris, por así decirlo, hay como una zona que no tiene, digamos que no se prohíbe que desarrollen una internacionalización, pero al mismo tiempo no se dice pueden hacerlo. Y esto es importante porque muchas veces al poner una legislación hace, digamos, como una camisa de fuerza que impide que los gobiernos locales actúen libres o actúen eh, sin algún impedimento. Entonces, es un arma de dos filos el hecho de que haya una ley que permita esta internacionalización, porque no solamente, pues sí, puede favorecer, pero al mismo tiempo también puede restringir muchas de las capacidades y puede también, pues sí, reducir esta actividad internacional de la ciudad. Y, y pues bueno, pueden, eh, podría ser este desafío a nivel jurídico, uno de los mayores desafíos, o a nivel político, también depende las diversas alianzas gubernamentales que existan en la ciudad. Por ejemplo, en algunos estados se puede ver que las ciudades, bueno, los gobiernos locales actúan en conforme con lo que dicta la política del Estado central. Digamos que van en armonía, pero hay otros que no, que están completamente opuestos, y mucho de esto se influye por los partidos, los diversos partidos que pueden ser partidos enemigos o rivales, no sé cómo se podría caracterizar, depende de la situación, que tienen choques. Entonces por eso también influye que uno busque una actividad internacional diferente a la actividad internacional que está haciendo el gobierno central. Ah, ya. Eh, ok, bueno, ya para finalizar, antes de dar el cierre, quería indicarle a todos los participantes, se va a proceder a tomar una captura de pantalla con la participación de cada uno junto con la ponente. Así que voy a dejar de compartir pantalla. Bueno, de esta manera vamos cerrando el webinar. Muchas gracias por el tiempo brindado a la magíster Adriana Huerta. Esperamos que haya sido un espacio de aprendizaje y reflexión. Por nuestra parte, muchas gracias al público que nos ha acompañado durante todo el webinar. Muy buenas noches. Gracias a todos y un gusto estar platicando con ustedes. Y bueno, cualquier cosa tienen ahí mi contacto y muchas gracias por la invitación.